Bueno amigos ceramistas, acá seguimos con este cursillo, como quieran llamarle, de esmaltes. Ya les expliqué en la primera clase cómo se aplicaban. En la segunda clase empezamos a hacer muestras y las hicimos siempre sobre una base de un esmalte industrial blanco brillante. Ahora cambió la cosa. Ahora vamos a hacer las muestras sobre un esmalte también industrial, pero vamos a usar un esmalte transparente esplúmbico y un esmalte transparente alcalino. Que sean plúmbicos o alcalinos modifica bastante el resultado final. Por eso es que vamos a hacer las pruebas con los dos, transparente plúmbico y transparente alcalino. Vamos a seguir trabajando con el óxido de cobre porque no importa el óxido que usemos, el método es lo importante. En este caso, el método es lo que yo quiero que entiendan, porque es infinita la cantidad de pruebas que se pueden hacer. Ustedes después en sus casas van a seguir probando con otros óxidos, con pigmentos, con calcina, pigmentos y calcina, que es lo mismo, y van a ir haciendo su propia carta de colores. También se pueden relacionar, también se pueden mezclar. Entonces, todas esas pruebas ustedes las van a hacer después, es infinito. Y yo lo que quiero explicarles entonces, que quede bien claro, es el método. Bueno, en este momento yo tengo preparado ya para ir ahorrando tiempo estos potecitos y en cada uno es muy importante el orden con el que trabajen. Si ustedes mezclan cosas, se mezclan, pierden, después no van a saber analizar esa muestra a qué prueba corresponde. Por lo tanto, yo fui poniendo en cada uno de los tachitos qué fue lo que yo puse adentro. En este puse un esmalte transparente plúmbico y le agregué un 1% de óxido de cobre. Entonces, en cada uno, esmalte transparente plúmbico, 2% de óxido de cobre, y esmalte transparente plúmbico, 3% de óxido de cobre. Lo mismo hice con el alcalino. En el alcalino tenemos un 1%, un 2% y un 3%. Entonces, esto todo está pesado en estas balancitas que son de precisión. Me preguntaban dónde se podían conseguir. Estas balancitas las usan los joyeros, se pueden usar para análisis químicos, se pueden usar, bueno, para muchas cosas. Estas balancitas son de precisión y pesan menos de 1 gramo, porque yo después tengo esta otra que me pesa hasta 1 gramo. Por lo tanto, yo el esmalte blanco, por ejemplo, lo pesé en esta, pero la cantidad de óxido, que es mínima, la tengo que pesar en esta otra balancita. Bueno, yo pongo entonces en cada recipiente el esmalte transparente, el óxido, pongo agua. Ya les expliqué en la otra clase que si ustedes quieren pueden poner esto en un mortero y ir diluyendo de a poco, agregando muy poquita agua al principio, forman una pasta y lo siguen revolviendo con el mortero hasta que logran que la mezcla sea bien homogénea. Entonces, en este caso yo lo hago así con un pincel porque a mí en realidad me gustan los esmaltes más bien irregulares, no me gusta que quede todo uniforme porque eso parece un esmalte industrial. Entonces a mí si tiene una manchita más oscura, más clara, una zona, al contrario, me gusta. Por lo tanto no me preocupa demasiado y lo hago con un pincel, lo bien, a ver si lo pueden ver. Los voy mezclando bien, tiene que estar integrado el óxido al esmalte para que me dé después un color más o menos parejo. Ya les digo, dentro de lo que a mí me interesa.
Entonces, bueno, en este caso voy a usar como soporte barro ya bizcochado. En este caso son todas muestras de barro bizcochado, pero vamos a hacer alguna también con barro crudo, seco, pero para hacer monococción. Yo les expliqué que a mí me encanta trabajar en monococción. Entonces lo que quiero demostrarles con esto, al analizar después los resultados, es que no varía el color ni la textura si yo uso un barro bizcochado o si uso un barro seco para hacer monococción. Entonces se ahorran una horneada. Pero no solo eso, se ahorran una horneada, pero además la monococción permite muchas cosas que si la pieza ya está bizcochada no se pueden hacer. Entonces, mezclo bien. No se olviden de que cada muestra tiene que estar numerada. Es muy importante todo esto, parecen bobadas, pero no, es muy importante porque si no, después yo no voy a saber cuál fue la composición del esmalte que yo puse en esta muestra. Entonces, mezclo bien, agrego el esmalte, recuerden que no lo distribuyan muy parejo el esmalte porque estamos buscando ver qué pasa si la capa es gruesa, si la capa es fina, si el esmalte es un esmalte blando, entonces cubre todo o no lo cubre. Todo eso lo vamos a analizar cuando la pieza está horneada. Para eso necesitamos que haya partes con más esmalte, partes con menos esmalte y que nos permita ver qué pasa en cada una de esas situaciones, ¿tá? Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a ir anotando, voy a poner muestra número 3. Está hecha con esmalte transparente plúmbico al 1% óxido de cobre. Entonces, esto lo voy a usar también. Esta muestra queda hecha, la voy a usar también en un barro. Acá la usé sobre un barro rústico, con arena o chamote, como lo quieran ustedes preparar. Y ahora voy a hacer la muestra en un barro que solamente tiene arcilla y feldespato, que es el barro que yo uso para piezas utilitarias. Porque se puede lijar muy bien y la superficie queda muy prolija. Entonces, esta es la muestra número 7. Yo voy a poner aquí 7, esmalte transparente plúmbico al 1%, óxido de cobre, y voy a poner en esta primera una CH o chamote y en esta una C de barro común. Y ya que estoy, voy a hacer también siempre usando la misma muestra, lo que estoy variando es la base. Voy a hacer también una muestra en barro crudo para monococción. Esta es la número 1. Es lo mismo, barro, no, monococción. ¿Está claro? Bueno, ahora voy a cambiar la fórmula, voy a usar otra y vamos a cambiar de pincel también porque ese tipo de cosas influye. Entonces vamos a usar un pincel limpio y ahora vamos a usar el transparente plúmbico al 2%. Esmalte transparente plúmbico, 2% de óxido de cobre. Vamos a poner agua. Pincel limpio, recuerden. Mezclo primero con poca agua porque eso ayuda a que la mezcla quede más pareja. Luego sí agrego un poquito más de agua hasta tener la consistencia que yo quiero. Recuerden, que yo ya se los dije, pero para aquellos que no hayan visto en la clase anterior, que no tomen esto como un desperdicio de esmalte,
porque todo esto después se une en un recipiente, se le agrega el óxido que falte y hacemos un nuevo color en cantidades importantes como para después usar en el taller. Si ustedes quieren, después lo mezclan todo y hacen un nuevo color, hacen otra muestra y lo usan para colorear piezas en el taller. Vamos a buscar un pincel limpio y vamos a repetir la misma operación. En la muestra número 4 vamos a poner el esmalte y vamos a anotar muestra número 4. Vamos a poner que es transparente plúmbico al 2% sobre una muestra de chamote. Bueno, así van a ir haciendo todo. En realidad, yo lo voy a seguir haciendo después que se termine la clase y después les voy a mostrar el resultado final, porque no tiene sentido que yo les haga perder el tiempo haciendo muestra por muestra, una por una. El sistema es este: pesan todo, preparan cada uno de los recipientes con la cantidad necesaria, les ponen agua, los mezclan, si quieren morterear, los morterean, tienen preparadas las muestras y van anotando cada una de las muestras cómo fue hecha. Ahora vamos a hornear y cuando esté el resultado les vamos a mostrar para poder analizar qué fue lo que pasó con cada muestra. Nos vemos en un rato. Bueno, pasó el tiempo. Hicimos nuestras pruebas en el hornito de pruebas que les mostré en la clase anterior y ahora tenemos que analizar los resultados. Es muy importante analizar los resultados, porque si no, toda la prueba que hicimos es inútil. Nosotros aquí tenemos sobre la mesa las muestras. Como pueden ver, son todas diferentes, pero tenemos que ver por qué son diferentes. ¿Qué pasó? Tenemos varias cosas a analizar. Una es la monococción. Es qué pasó con aquellas muestras que hicimos con barro crudo, seco pero crudo. Después hicimos muestras con 1% de óxido de cobre, con 2% de óxido de cobre y con 3%. Las hicimos sobre barro común y las hicimos sobre un barro con chamote. Todas esas variaciones nos han dado pequeños matices que tenemos que analizar. En primer lugar, me gustaría mostrarles lo que pasó con la monococción. En este caso, tenemos una muestra con esmalte transparente plúmbico, 1% de óxido de cobre y una muestra a monococción. Yo quiero compararla para que ustedes puedan analizar. La vamos a comparar con otra que hicimos igual, con esmalte transparente plúmbico, con 1% de óxido de cobre, pero con barro común. Miren, esto era lo que yo les decía. No hay diferencia entre la muestra que fue bizcochada y la muestra que fue con barro crudo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que vamos a romper ese mito de que siempre hay que bizcochar. No es verdad. Se puede trabajar muy bien a monococción y lograr los mismos efectos. Y por supuesto, además, económicamente nos sirve porque nos ahorramos una horneada. Entonces, no solo tenemos que ver el color, tenemos que ver la transparencia. No se olviden que estamos trabajando con esmaltes transparentes, por lo tanto no son tan cubritivos como cuando trabajamos con el esmalte blanco de fondo. Y ustedes pueden ver, por eso yo les puse sellitos en las muestras, que las partes más altas, el esmalte se corrió hacia abajo y están brillantes porque tienen esmalte, pero no se ve tan fuerte el color. Entonces, ahora después yo les voy a mostrar las de la clase pasada que fueron hechas con esmalte blanco y van a ver cómo cubre el esmalte blanco todos estos relieves. Bueno, por otro lado, vamos a ver
aquí tenemos un 2%, esmalte transparente plúmbico también, pero un 2%, y también es barro común. Entonces, acá lo que vamos a comparar es la diferencia entre un 1% y un 2%. Las dos son con barro común, las dos fueron bizcochadas, pero la única diferencia es que una tiene un 1% y la otra tiene un 2%. Seguimos estudiando el asunto. Acá tenemos un 3%. Esta fue hecha con monococción y esta fue hecha con una muestra de barro bizcochado. Una cosa que les quería mostrar acá. ¿Ven estos puntitos negros? No sé si lo llegan a ver. Esto es lo que yo les decía que pasa cuando en vez de morterear se mezcla simplemente el esmalte con el óxido con un pincel. Aparecen estas cosas. A mí me encantan. Por lo tanto, se las muestro para que vean qué es lo que puede pasar. Si a ustedes no les gustan estos puntitos, morterean mejor el esmalte con el óxido y se acabó el problema. Pero bueno, ahora quiero comparar el 3%. Esta es monococción, recuerden, y esta es barro bizcochado. Ahora lo que les quiero mostrar es la diferencia entre estos tres. Acá tenemos plúmbico 1%, plúmbico 2% y plúmbico 3%. Ahí van viendo la diferencia de colores. También hay una diferencia no es solo la intensidad. Ven que vira un poco más a los celestes, parece como que tuviera más algo de azul. Son tonos muy diferentes. Entonces, pero sí hay una cosa en común. Los tres tienen las transparencias. Bueno, esto es con lo que pasa con el transparente plúmbico. Pero ahora lo vamos a comparar, el plúmbico también, con una base de barro con chamote. El barro con chamote apaga los colores. Entonces, miren, vamos a comparar barro común, barro con chamote. ¿Ven la diferencia? Las dos están hechas con la misma cantidad, con 1% de óxido. Las dos tienen un 1%, pero miren la diferencia al tratarse de un barro con chamote y tratarse de un barro con común. Lo mismo pasa con el 2%. Miren, esta está hecha en un 2% con barro común y esta está hecha en un 2% con barro con chamote. Todas estamos hablando de muestras bizcochadas. Y lo mismo pasa aquí con el 3%. Miren qué diferente. Parecen esmaltes diferentes en este caso. Se ven en este también los puntitos, pero es un tono totalmente distinto. Este tiene un poco más, tiende un poco más al azulado y este es mucho más verdoso y más apagado. Entonces, tengan en cuenta que depende de la base con la que estamos trabajando el color que vamos a lograr. Bueno, esto es lo que pasa con los transparentes plúmbicos. Ahora vamos a pasar a los transparentes alcalinos. Vamos a comparar el 1% de transparente alcalino con el 1% de transparente plúmbico. Hay diferencia. El plúmbico es más luminoso, por decirlo de alguna manera. El alcalino es un poco más lechoso, diría yo. Cubre un poquito más, pero es más apagado. Todos los esmaltes alcalinos siempre son más apagados que los plúmbicos. La diferencia es que el alcalino lo podemos usar en piezas que vamos a utilizar para la comida, para comer, platos, tazas y esas cosas, y el plúmbico no. El plúmbico lo podemos usar en obras como un florero o una escultura. Entonces, acá lo estamos comparando el plúmbico con el alcalino. Aquí tenemos, miren, esto es alcalino 1%, pero sobre una base de chamote. En cambio acá lo tenemos el alcalino 1% en una base de barro común. Ven, acá se pueden ver muy bien todos esos puntitos de los que yo le hablaba.
van a ver primero que es más apagado el alcalino, también van a ver que es más lechoso y el tono es diferente. Ahora vamos a pasar al 2%. 2% en una placa de barro común pero bizcochado y 2% en una placa de barro con chamote. Es muy diferente. Acá pueden comparar los colores y es realmente significativa la diferencia. Este es mucho más, un color más musgo, y este es un color mucho más vivo. Todo depende del color de la pasta que está debajo. Y acá tenemos esmalte alcalino al 3%. Acá lo pueden ver, siempre pasa lo mismo, ¿no? En el color, en la pasta que tiene chamote, el color es más apagado. Y ahora quiero comparar estos tres. Acá tienen un 1%, acá tienen un 2% y acá un 3%. Entonces, ven cómo, de acuerdo a la cantidad de óxido que nosotros agregamos, cambia el color. Bueno, y ahora lo que quiero mostrarles son, para que ustedes puedan comparar. Yo les dije que cuando ustedes hacen todas estas muestras, no están perdiendo material, porque ustedes no van a usar toda esta variación de colores. Van a elegir uno y ese es el que van a repetir. ¿Y qué hacen con lo que sobró? Lo que sobró lo suman, lo juntan y hacen otra muestra. En este caso yo sumé todo esto. Sumé todas las muestras. Y miren lo que pasó. Acá tengo la suma de todos los colores. Puede gustarme o no, pero es usable absolutamente. Y también lo puedo modificar, le puedo agregar más, le puedo hacer otras modificaciones. Bueno, eso es lo que pasó con la suma. Ahora les quiero contar. Acá tengo dos muestras que yo puse más cantidad de óxido. Entonces paso del verde al negro. Yo les expliqué ya desde el principio que con el óxido de cobre podemos pasar desde un color agua, miren, acá estos, por supuesto, estos están hechos con, acá yo les voy a mostrar, estos están hechos con esmalte blanco debajo, ¿no? Que fueron los que hicimos la clase pasada. Entonces, si están hechos con esmalte blanco, ustedes pueden ver que son mucho más cubritivos. Pero además la diferencia es que si yo pongo poca cantidad de óxido, paso desde un celeste muy clarito, pongo un poco más y me voy al verde, y pongo un poco más y me voy al negro. Ahí tienen todas las variaciones que pueden lograr con un solo óxido. Entonces, esto es lo que vimos la clase pasada. Miren la diferencia entre un esmalte blanco coloreado con óxido y un esmalte transparente coloreado con óxido. Más allá de que pueda ser plúmbico o alcalino, la diferencia es muy grande. Bueno, este análisis de las muestras lo tienen que hacer ustedes, porque las muestras que van a hacer ustedes van a ser muy diferentes a las mías. Ustedes no tienen además por qué usar solo el óxido de cobre. Yo en este caso lo usé para que vieran el sistema de cómo se hacen las muestras y cómo se analizan. Ahora, ustedes usen otros óxidos, cambien, usen el cobalto es divino, da unos tonos de azules maravillosos y también pueden lograr desde un celeste muy clarito a un negro, tienen toda la variación. Pueden usar el manganeso, pueden usar también calcinas, ¿por qué no? Entonces, agarren una calcina amarilla, pueden agarrar rojo, pueden hacerlo con naranja y prueben, van agregando, van variando la cantidad de porcentaje y van haciendo muestras. Esto es un trabajo que lleva tiempo, pero que es muy divertido de hacer. Pero además tiene una gran ventaja. No estamos atados a los esmaltes comprados. Ustedes pueden salir de eso y crear su propia paleta de colores, que es lo más lindo. A esto además ustedes le pueden hacer otros agregados.
le pueden poner alúmina, le pueden poner una cantidad de cosas que van a ir cambiando los esmaltes y empiezan a jugar con eso hasta lograr su propia paleta. Bueno, espero haber sido de utilidad y seguimos en la clase que viene. Pero dos cosas, no se olviden de suscribirse, que ya pasamos más de 1000 suscriptores, y no se olviden de darle un me gusta porque este canal está que arde. Va miles de personas, más de 34, 35.000 visitas hemos tenido. Quiere decir que hay interés, pero ustedes tienen que demostrarlo. Nos vemos la próxima.